¿Quieres saber cómo ChatGPT puede aumentar tu productividad a la hora de trabajar con datos? En el día de hoy quiero enseñar algunos de mis casos de uso favoritos trabajando con esta herramienta de inteligencia artificial. Aunque nos centraremos en la versión gratuita, también veremos algunas características de la versión de pago. Yo soy David Barrero González y esto es Garage Data Pills. Bien, la primera de estas tareas va a estar relacionada con la explicación o entendimiento de un código. El código sobre el que vamos a trabajar es parte del vídeo de clustering que se subió en anteriores sesiones. Y a ChatGPT le vamos a pedir lo siguiente. Por favor, explícame este código de la forma más detallada posible. Y aquí le introduzco esa pieza de código que quiero que me explique. Bien, aquí vemos que paso a paso ChatGPT nos acaba respondiendo cuáles son cada una de esas partes del código. En resumen, podemos ver que primero se define un número de clusters, como aquí indica, con los valores 3, 4, 5. Se inicia una lista de valores llamada scores, se acaba diciendo la siguiente función con una lista de range en clusters y se crea una figura utilizando el Plotly, en este caso Matplotlib, la librería de Matplotlib. Se inicia el objeto de K-means, se ajusta el modelo y vemos como paso a paso acaba siendo detallado cada uno de esos puntos para poder entender el código. Esta es una de las principales herramientas para las que yo uso ChatGPT, claro, porque muchas veces nos encontramos con código que realmente no acabamos de entender cómo acaba funcionando. Entonces ChatGPT nos ayuda, como vemos, a paso identificar cada uno de las funciones o de lo que está haciendo el código en cada punto. La siguiente tarea para la que uso ChatGPT diariamente es la de comentar código. Podemos reconocernos todos en que una de las tareas más tediosas que tenemos que hacer a la hora de poner cualquier tipo de código en producción, ya sea por nosotros mismos o por nuestros propios compañeros, una vez que ellos van a poder tener acceso a esa pieza de código. Es verdad que comentar es una de las actividades más importantes que hacemos como desarrolladores, ya que necesitamos poder entender qué estamos haciendo en cada una de esas partes del código y además, pasado el tiempo, realmente olvidamos, ¿no? Entonces, para mí comentar el código es una de las tareas en las que ChatGPT me ayuda continuamente. Entonces, ahora simplemente vamos a introducirle, pues bien, queremos que nos comente este código de la forma que sea comprensible y para que alguien que pueda verlo por primera vez pueda entenderlo. Como os decía, siempre os comento, estoy utilizando una versión gratuita y aquí podemos ver que ChatGPT nos da directamente en cada una de esas piezas que anteriormente nos explicaba, nos dice qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues en un primer momento importamos la librería, definimos cuál sería la lista de números posibles de clúster, creamos una lista para almacenar esos coeficientes y una vez que definimos esa función, pues vemos cómo ChatGPT nos ha aportado directamente cada uno de estos comentarios. Realmente podríamos decirle que modifique alguno de estos comentarios, pero simplemente con el objetivo de este vídeo es entender que ChatGPT es capaz de crear eso y capaz de entenderlo y hacer nuestra labor mucho más eficiente. Importante, cuando ChatGPT nos da algún output, alguna salida de contenido, vemos que aquí aparece copiar código. Fácilmente pinchamos aquí y directamente está en nuestro portapapeles para poder incorporarlo en aquel lugar donde nos interese. Puede ocurrir que una vez que ya hayamos pedido a ChatGPT explicar una pieza de código, incluso que hayamos creado una serie de comentarios y este código esté realmente bien documentado, haya partes del código que todavía no estén claras para nosotros. Y realmente ChatGPT nos ayuda a poder definir o poder entender hasta un nivel de detalle máximo, podríamos decir, cada una de esas partes del código. Ahora lo que voy a hacer es que, si bien vemos aquí que cuando inicializamos la variable cluster con el objeto de K-means, hay unas variables que hacen referencia a random state y init con unos valores fijos que realmente yo no sé por qué ocurren. Entonces vamos a pedirle por qué la variable cluster donde se define la función de K-means hay dos variables random state y init que no acabo de comprender. Vamos a intentar ver qué sirve y también qué impacto tendría la modificación de estos valores. Y aquí vemos cómo ChatGPT empieza a explicarnos estas dos variables. Podéis ver que utiliza la misma estructura, entonces en esta respuesta simplemente hace referencia a mi intención de obtener siempre algo muy bien documentado o muy didácticamente explicado, porque es el contexto que le he dado en este momento a ChatGPT. Pero no significa que esta misma entrada en otro ChatGPT o en otra conversación acabe provocando la misma salida. Si vemos en detalle, random state nos explica que es un parámetro que controla la aleatoriedad dentro del algoritmo. Aquí hay puntos en los que obviamente tenemos que tener conocimiento de qué algoritmo es con el que
con el que estamos trabajando. Entonces vemos que random state es importante tenerlo un valor fijo para seguir siempre obteniendo los mismos resultados por la forma en la que trabaja el método de clusterización a la hora de inicializarse. Y también vemos que init es una variable que especifica el número de veces que el algoritmo se ejecutará con diferentes centroides iniciales. Pues una vez más, tenemos que tener una comprensión de este algoritmo para entender exactamente qué es lo que nos está definiendo aquí ChatGPT. También vemos que nos responde a la parte o a la pregunta de qué pasaría si definimos estos valores de forma diferente. Y el principal problema que tenemos aquí es garantizar la reproducibilidad en los resultados. Como hemos visto, hemos podido pedirle a ChatGPT que nos explique una parte muy específica del código, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber sobre qué algoritmo, sobre qué herramienta estamos trabajando. Otro de los casos de usos principales para los que uso ChatGPT es para la optimización de código. ChatGPT puede convertirse en ese peer review, en ese compañero que nos ayuda y nos revisa el código. Si bien ChatGPT no nos va a enseñar directamente a programar, sí que puede ser nuestro aliado en todas esas tareas que tienen que ver con la optimización de código. Para ello, traigo aquí hoy un ejemplo en relación a una query de SQL. En esa query lo que queremos calcular es saber si por cada Customer ID el Customer está por encima de la media o por debajo de la media del gasto. Inicialmente la query, pues hacemos una selección del Customer ID, la suma de cuánto ha gastado ese Customer y luego comprobamos si ese Customer está por encima o por debajo de la media una vez previamente calculada esa media mientras una subquery. Queremos entonces que ChatGPT optimice este código en relación al uso de memoria y legibilidad. Le damos la entrada. Y bien, vemos qué es lo que está haciendo ChatGPT. En primer lugar, lo que hace es que elimina la subquery necesaria y luego agrupa esa subquery por Customer ID. Vemos que la subconsulta interna agrupa directamente por Customer ID, lo que simplifica la estructura del código. Todavía esta optimización no es exactamente la que tenía en mente. ¿Por qué? Porque quería trabajar con cities, ¿no? Entonces vamos a indicarle que creemos que podemos optimizar la legibilidad usando cities. Y bien, vemos que efectivamente empieza a ayudarnos en la forma en cómo tenemos la legibilidad de este código. Podremos seguir optimizando esta parte del código, pero realmente lo que quiero que entendáis es que la optimización siempre viene a partir de un entendimiento de qué es lo que con qué estamos trabajando. Sinceramente, en este caso, por ejemplo, me parece excesivo que estemos utilizando finalmente un cross-join para poder trabajar para el cálculo que estamos realizando. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro vídeo en el que trabajaremos directamente con SQL y qué significa este cross-join. Pero vemos cómo ChatGPT puede ayudarnos en la optimización y la lectura que hacemos del código en diferentes formatos, en diferentes formas. Incluso podemos rectificar también qué es lo que ChatGPT nos está dando si no se adapta a nuestras necesidades. Hemos estado jugando con la parte generativa de ChatGPT. Sin embargo, hasta ahora siempre le hemos dado una entrada a ChatGPT sobre una parte del código, siempre le hemos dado un contenido previo y hemos pedido que haga algo o que modifique esa entrada que le hemos dado, ¿no? Pero también podemos hacer que ChatGPT genere código desde cero. Como digo siempre, o como vengo diciendo en esta sesión, debemos entender qué estamos haciendo con ese código. Vamos a trabajar ahora con el objetivo de intentar crear un código en Python. Para eso vamos a escribir un código en Python, vamos a pedirle a ChatGPT que escriba un código en Python, con lo que extraer datos de Twitter en relación a una palabra determinada sin bloquear mi IP. ¿Por qué añado esta parte de bloquear mi IP? Porque, bueno, en el caso de Twitter, si sois conocedores de cómo funcionan algunas de estas APIs, hay una serie de volumen y de limitaciones, ¿no? Entonces puede ser que haciendo excesivo número de peticiones, pues acabemos bloqueando lo que es el consumo de esa API. Bien, veamos. Aquí nos dice ChatGPT que para comenzar con la extracción de esos tweets necesitamos primeramente instalar Tweepy. Una vez que hemos instalado Tweepy, que es la librería con la que vamos a tener acceso a ello, aquí vemos que nos lo explica y nos da el link de la documentación directamente de la API de Twitter. Necesitamos unos consumer key, unos secret key, digamos también un token, nada diferente, sí, nada complejo en relación a cómo se accede a la hora de consumir una API. Y vemos cómo configura la autentificación y nos da la posibilidad de tener esa variable, ¿no? Cuál es la palabra que estamos buscando. Entonces, por cada tweet vemos que podemos imprimir el resultado en el que obtenemos el usuario, la fecha y el texto en sí.
ChatGPT también nos pide directamente que para poder utilizar esta pieza de código necesitamos pues reemplazar las diferentes partes que hemos comentado con anterioridad. Y aquí vemos que el número de tweets también nos lo indica, también nos da una variable para poder ajustar cambiando ese valor de count. En definitiva, sin entrar mucho más en detalle qué es lo que está ocurriendo con esta pieza de código, lo que quiero enseñaros es que desde cero ChatGPT puede ayudarnos a y comenzar con una pieza de código con la que queramos trabajar. Esto es en relación a una petición en Python, pero también podemos hacer eso mismo para SQL, en el que queramos crear una query que automatice el procedimiento a la hora de importar datos para una ruta específica. Y por último, en este proceso de la generación de datos, también quiero especificar cómo podemos trabajar con dbt, que es una herramienta muy utilizada a la hora de trabajar con la transformación de datos. En este caso, queremos crear una macro para dbt en el que, dada una columna, me permita extraer el dominio de un email. Siempre vemos que ChatGPT nos explica paso a paso qué es lo que está haciendo, ¿no? En un primer momento te dice, pues nada, abre tu proyecto de dbt, crea un archivo SQL y en ese archivo SQL nos dice la pieza de código que tenemos que escribir. Aquí vemos que dbt hace una mezcla, bueno, trabaja también con Ninja, que es esa forma en la que podamos dar valor a esa variable. O sea, no solamente nos está indicando cómo es ese macro en el que, pues bueno, tenemos la columna que hacemos una selección en SQL de la columna que queremos con la que queremos trabajar, y posteriormente, una vez que tenemos la posición de arroba, pues hacemos un substring de esa posición. Una vez que hemos guardado ese archivo SQL, también nos está indicando ChatGPT cómo un archivo SQL cualquiera podemos tener acceso a esa macro. Finalmente nos acaba indicando que esto genera una consulta que selecciona la columna correo electrónico junto con el dominio. Bien, pues aquí en resumen queremos ver cuáles son esas capacidades generativas para trabajar con SQL o con Python a la hora de que ChatGPT nos ayude en la generación de código desde cero. Para el final he dejado el caso de uso favorito, que ChatGPT puede ayudarnos directamente a analizar código. Vamos a introducir una tabla, un CSV, la extracción de un CSV en el que tenemos una serie de columnas y una serie de valores. Y le vamos a pedir que por favor explica este dataset. Y vamos a ver qué información nos aporta. Bien, vemos que ChatGPT nos ayuda a entender este dataset sin tener mucho más contexto más que la nomenclatura de las columnas. Vemos cómo para cada una de esas columnas nos aporta y nos da una descripción. Esta descripción también podríamos utilizarla posteriormente en la documentación. Ahora vamos a decirle a ChatGPT que somos una lista de datos y que veamos directamente de forma cruda qué recomendaciones nos haría o qué potenciales conclusiones podrían ser interesantes desde el punto de vista de los datos trabajando con este CSV. Vemos que ChatGPT empieza a darnos cada una de esas ideas que podíamos trabajar con esta tabla. En un primer lugar nos habla de patrones de demanda. Podemos ver la distribución de la cantidad de viajes, dado que estamos trabajando con una tabla que, como hemos visto aquí anteriormente, hace referencia a viajes de taxi en la ciudad de Nueva York, en las que tenemos el identificador del proveedor y pues una serie de fechas o sea, de timestamps, así como el lugar geográfico donde ocurre, pagos y tips, también como la cantidad total cobrada. Pues entonces ChatGPT nos sugiere que podremos generar patrones de la demanda de viaje. También ruta de viajes más frecuentes, un trabajo sobre análisis de tarifa o propina de satisfacción del cliente. Bien, vemos cómo estas ideas iniciales podemos empezar a convertirlas, a darle forma una vez ChatGPT nos ha dado esta serie de ideas o esta serie de contenido. Vamos a ir incluso más allá. Vamos a intentar que ChatGPT nos diga directamente qué recomendaciones le haría al Product Manager teniendo en cuenta el tipo de datos con los que estamos trabajando. Y vemos que nos habla de una potencial asignación de recursos, también personalización del servicio. Realmente, en algunos casos, o en este caso, ChatGPT está siendo genérico desde el punto de vista de qué opciones podemos darle a nuestro Product Manager a la hora de trabajar con estos datos. Pero, incluso siendo genérico, porque mejorar la experiencia del cliente es algo que podrías hacer con cualquier producto, ¿no? Incluso siendo genérico, vemos que nos indica un trabajo pues bueno, en este caso podríamos hacer una correlación entre un análisis de las propinas y la satisfacción del cliente. Pero lo que quería decir era que incluso siendo genérico, ChatGPT nos ayuda a al menos tener una estructura en la forma de abordar el problema. Bien, aquí
Dice al final que estas recomendaciones están diseñadas para ayudar a la aplicación de viajes compartidos y mejorar la competitividad, así como la satisfacción del cliente y lograr el éxito a largo plazo en el mercado. Obviamente no está teniendo muchas variables que podríamos tener en cuenta y que nosotros somos conocedores desde el punto de vista de negocio, pero si bien nos está ayudando a comenzar con el trabajo de este dataset. Incluso, como en este caso, y utilizando mi ejemplo, yo trabajo en una fintech, pues vamos a ver cómo podríamos obtener más información en relación al uso de los métodos de pago electrónico. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT en este caso. Bien, hemos ido de esa parte genérica a ese caso de uso más concreto una vez nosotros tenemos ese conocimiento. En este caso yo estoy interesado en los métodos de pago electrónico. En el contexto, te explica aquí que en el contexto de una aplicación de viajes compartidos, pues obviamente fomentar el pago de uso electrónico puede ayudar a ofrecer ventajas, mayor seguridad, generar mayor transparencia y nos genera una idea de un programa de recompensa. Una vez más vemos como que es algo clásico también dentro del uso del producto y en este caso pues nos dice podríamos tener una acumulación de puntos, una bonificación inicial, puntos de nivel por actividad y cuáles serían los beneficios para la empresa. Sin embargo, una vez que he leído esta salida que nos aporta ChatGPT, a mí me surge una duda y es ¿qué riesgo podríamos tener si aplicamos esta sugerencia? Obviamente pues aquí nos habla pues vamos a decir de los riesgos clásicos, ¿no? Podríamos tener una serie de fraude o abuso del sistema de ese programa de recompensa. También vamos a tener unos costes financieros adicionales, ya que esos beneficios pues podría en algunos momentos, o sea, los beneficios que estamos dando a esos usuarios podrían suponer que nuestro margen fuera menor. Aquí es lo que nos indica con el impacto en la rentabilidad. Y también se dependencia de tercero, competencia y diferenciación. En fin, vemos cómo podemos ChatGPT desde un punto genérico, desde un todo, podemos ir a las partes y él nos va ayudando, aportando nosotros nuestro conocimiento. Como hemos visto en casos anteriores, ChatGPT también puede ayudarnos a la hora de generar código que nos ayude a analizar estos datos. Entonces, ahora aquí le he pedido que me ayude a crear una query que nos ayude a entender la asignación de recursos basada en los datos proporcionados. Bien, aquí vemos que por ejemplo, en este caso me hace una query en el que calcula la distancia total, el número de pasajeros y el número de viajes totales para una localización de recogida concreta. Entonces, bueno, pues una query sencilla en la que acaba agrupando por localización. En resumen, vemos cómo ChatGPT puede ayudarnos desde el punto de vista del negocio, pero también desde el punto de vista del código, desde el punto de vista de la propuesta y del negocio y desde el punto de vista de escribir código. Ahora queremos ser aún más específicos y queremos trabajar sobre los timestamps y queremos simplemente que nos indique ChatGPT cómo en Python trabajaría con el análisis de estos timestamps. Y bien, pues aquí nos dice que convertiría cómo convertiría las columnas y como hemos indicado anteriormente, pues podemos copiar este código y incorporarlo directamente en nuestro notebook con nuestro donde estemos escribiendo Python en ese momento. También ChatGPT está ayudando a, por ejemplo, en este caso, valorar o manejar los datos nulos. Vamos a hacerle a ChatGPT una serie de preguntas un pelín más avanzadas, ¿no? Vamos a intentar estudiar la correlación. En este caso, vamos a intentar ver qué correlación están asociadas con la cantidad de propina que cada uno de estos viajes generan. Y aquí vemos cómo ChatGPT nos aporta directamente la opción de código en el que podríamos obtener una matriz de correlación para obtener cuáles son esas correlaciones con la propina. Bien, por último, en estas peticiones más avanzadas en relación al estudio de la correlación, también podríamos intentar que ChatGPT nos ayudara a ver cómo podríamos pronosticar cuánto va a ganar cada vendor ID con los datos actuales. Y aquí ChatGPT nos indica una serie de pasos generales, pero yo quiero ir un poco más allá, porque me dice evaluación del modelo, ¿no? Y dice evaluar el rendimiento del modelo utilizado. Y entonces yo le voy a proponer, ¿qué modelos recomendaría? En este caso, pues estamos trabajando, pues como queremos hacer ese cálculo, pues podríamos trabajar con una regresión lineal o una regresión de árboles de decisión, un random forest, un gradient boosting, ¿no? Nos da diferentes opciones. Si tomamos la versión más sencilla en este caso, diríamos, ¿cómo implementaríamos una regresión lineal? Bien, y aquí es el punto donde yo quería llegar, ¿no? O sea, hemos ido de una parte genérica en la que hemos visto los diferentes modelos y hemos decidido que, por la razón que sea, obviamente esto necesita mucho más aclaración y mucho más trabajo en este punto, pero vemos cómo ChatGPT nos aporta pues una opción de trabajar con una regresión lineal en el que acabamos calculando el error cuadrático medio para ver el rendimiento del modelo. Hemos trabajado siempre con la versión gratuita de ChatGPT. Sin embargo, quería daros un poco una pincelada de
¿Qué diferencias hay entre esa versión gratuita y esa versión de pago? Si bien no voy a hablar en detalle, digamos, a nivel de velocidad de respuesta y ese tipo de cosas, sí quiero mostraros gráficamente cuáles son esas diferencias. Acabamos de trabajar con estos datos de estos viajes de este CSV que contiene viajes de Nueva York. Y en su momento hemos trabajado para calcular la correlación con la variable TipAmount, ¿no? Entonces voy a hacer aquí esta misma petición, ¿no? Una vez que le hacemos esta petición, ChatGPT va a tomar un tiempo, porque ahora está analizando directamente los datos. Antes simplemente hacía una lectura de esos datos, pero no los incorporaba en sus cálculos, simplemente pues tenía una forma de entender esos datos, estructurarlos, pero sin aportarte una solución detallada. En primer lugar, acabamos teniendo que ChatGPT ha encontrado un error, no ha sido capaz de obtener la solución que queríamos. Vemos que está analizándolo de nuevo. Una vez que ChatGPT ha sido capaz de resolver ese error, vemos que nos ofrece nos ofrece cuáles son esas correlaciones, ¿no? Con TipAmount nos ofrece cada uno de esos valores. Aquí vemos que nos dice cuál es el código con el que ha estado trabajando por detrás para obtener estos resultados. Si bien en la versión gratuita realmente lo que obtenemos es simplemente este código para nosotros luego poderlo correr directamente en nuestro Python script, aquí ChatGPT en su versión de pago es capaz de darnos esos resultados directamente. Pero aún así todavía no estoy satisfecho y quiero realmente visualizar esa matriz de correlación. Por lo tanto, aquí lo que le he pedido es a ChatGPT que muestre gráficamente esa matriz de correlación y vemos como resultado podemos analizar que TipAmount realmente no tiene mucha correlación con el Vendor ID, lo cual tiene sentido porque para ChatGPT está tomando esto como una variable cuantitativa cuando realmente es simplemente un ID. Pero vemos que el número de pasajeros que lleva cada uno de los viajes no tiene mucha relación con el TipAmount y sí lo tiene variables como como la distancia de viaje o la tarifa pagada. Obviamente, el total de la cantidad, si analizamos este dataset en conjunto y vemos que el tip o la propina está incluida en el total amount, obviamente tiene una correlación altísima. Pero podemos entender esa correlación entre el fair amount o la tarifa y la propina. Aquí vemos de nuevo cómo ChatGPT ha implementado este gráfico. En esa comparación entre la versión gratuita y la versión de pago, en la versión gratuita nunca podremos hacer que ChatGPT calcule esto por nosotros directamente en la herramienta. Nos dará nuestro código y nosotros tenemos que correr esto fuera de ChatGPT. En la versión de pago vemos que ChatGPT nos aporta los resultados directamente. En este vídeo hemos hecho un recorrido por los principales casos de uso a la hora de trabajar con datos en los que ChatGPT puede ayudar a aumentar nuestra productividad. Le hemos pedido que genere código, que lo comente o que lo optimice. Por último, también hemos analizado una serie de datos con ChatGPT y hemos comparado la versión gratuita y la versión de pago. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario y estaremos encantados de ayudarte. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.